Era de esperarse, yo lo digo obviamente, que Evo Morales arremetiera en algún momento, de nueva cuenta, en contra del secretario Luis Almagro, del secretario general, de la propia OEA y de la misión de observadores. Por supuesto, ¿por qué? Bueno, porque gana Luis Arce, ¿no? Ya el día de hoy queda así estipulado, queda sentado por parte del órgano electoral. Evo Morales va más allá, el secretario Almagro, y dice que va a ir incluso a la Corte Penal Internacional de La Haya. Le pide que renuncie y que se aplique el artículo 116 de la Carta Fundacional de la Organización de Estados Americanos para su destitución. Habla del sustento de la maquinaria del golpe de Estado. Usted está enterado perfectamente de estas declaraciones. ¿Qué hacer en este caso? ¿Qué respuesta le da Evo Morales? ¿Hacer caso omiso? ¿Qué hacer? Mire, no es una consideración que podamos tomar muy en cuenta, porque no se ajusta a la verdad. Y Evo Morales y yo sabemos la verdad sobre esto, y sabemos la verdad de cómo fue este proceso y cómo se dio este proceso. Y sabemos que cuando se le hizo llegar las conclusiones de la auditoría, que era contundente respecto a los puntos expresados, Morales, la respuesta que tuvimos fue que no tenían un problema con las conclusiones, sino con el tiempo, el timing con las que las íbamos a hacer públicas. O sea, no rebatieron las conclusiones que fueron expresadas en la auditoría. Por lo tanto, mal puede expresarse contra esa auditoría y contra sus conclusiones, que además son absolutamente fácticas. Por otra parte, mire, o sea, en el propio comunicado, pero lo había sacado en un comunicado anterior, pero en el propio comunicado en el que se presenta la auditoría, nosotros decimos algo que es: asimismo se entiende que los mandatos constitucionales no deben ser interrumpidos, incluido el del presidente Evo Morales. Y mientras tanto, nosotros le habíamos pedido expresamente al presidente Evo Morales que no renunciara. Y le habíamos hecho le habíamos hecho la historia que usted debe conocer sobre el golpe de Estado a Hugo Chávez. Usted conoce la historia, porque quizás sirve para ilustrar. Hugo, cuando dan el golpe contra Chávez, Chávez estaba en una oficina en el aeropuerto, un soldado pasó cuidando la puerta, y empiezan a hablar. Y el soldado le dice: no, lo que pasa es que usted renunció. Y Chávez le dice: yo no renuncié. Dice: pero sí, usted renunció. Todo el mundo dice que usted renunció. No, yo nunca renuncié. Bueno, si usted nunca renunció, escriba en un papelito, se lo da la lapicera, que usted nunca renunció. Y es un papel que se puede ver, si usted googlea, lo ve en cualquier parte, en la cual él dice que no había renunciado. Y nosotros, haciendo saber esta anécdota, le dijimos a Evo Morales que no renunciara. Primero, por una responsabilidad política de cumplir el mandato constitucional. Eso era fundamental. Segundo, porque hubo gente que se plantó por él y no podía dejarlos tirados. Es una responsabilidad política de un líder ponerse delante de su gente. Y Evo salió corriendo y los dejó tirados a los que se plantaron por él, lo cual no habla muy bien en términos políticos y en términos personales de su persona. O sea, eso no se hace en la política. En la política uno asume responsabilidad y uno está delante de la gente. Para eso son los liderazgos. Entonces, verdaderamente sí, él tiene una responsabilidad muy grande en esto. Lo hablamos varias veces, obviamente tenemos los intercambios, o sea, y estamos hablando con fundamentos de cosas y de los hechos tal cual pasaron. Y de las responsabilidades asumidas por él en torno al informe de la auditoría y en cuanto a este tema, obviamente, de su renuncia, que para mí era clave, ¿no? Y hasta el último momento estuve preguntando a ver si, y diciendo que no renunciara, porque era un tema clave de continuidad institucional. Entonces, esas responsabilidades que son de él, en definitiva, tienen que ser asumidas por él.
Todo lo demás es narrativa política que ha tratado de instalarse. Mire, yo pido el tema de mi renuncia el lunes, cuando estaba por empezar la Asamblea General, un artículo de La Habana, ¿no? Venía de La Habana, el artículo que decía, todavía no había ningún ruido en ningún lado y decía clamor continental pidiendo la renuncia de Almagro. Digo, acá están marcando el paso, o sea que en un rato viene toda la jauría atrás. Y dicho y hecho, al rato empezó a venir toda la jauría atrás con ese tema. Y debo decir, ¿de dónde, así como le llama usted la jauría, de dónde vienen? Hay más, ¿no? Porque lo de Evo Morales, él se está basando en 8 informes e investigaciones de diferentes instituciones que hablan que el análisis técnico del informe de la OEA estaba plagado, dicen, de inconsistencias técnicas, errores, manipulación de datos y tergiversación de los mismos, ¿no? Pero por el otro lado, ya saliéndome un poco solo del tema Bolivia. Déjeme una cosa. Esto es importante. Adelante. Lo que hace, él lo que habla, generalmente siempre lo que se habla es de la parte estadística del informe. La parte estadística es la parte menos relevante, porque si fuera la parte estadística, la observación electoral, cualquiera le hacía la observación electoral en una oficina en Nueva York. O sea, si no hay que ir al terreno para hacer observación electoral y uno mira los números como van apareciendo o no y hace las curvas para abajo o para arriba de acuerdo como quiera. No, pero estamos hablando de otra cosa que nunca fueron rebatidas, ni por Evo Morales ni por ninguno de esos informes, que son alteración de actas, manipulación de actas, falsificación de actas, o sea que hay una acta auténtica por un lado, una acta falsa por el otro. Servidores ocultos bombeando votos al sistema, como señalé. Votación de personas que habían fallecido. O sea, el apagón tecnológico. O sea, son demasiadas cosas que no fueron nunca rebatidas por nadie. Esos 8 informes hablan siempre lo mismo, y si usted ve los informes son el mismo análisis repetido por distintos medios, que simplemente se tratan de concentrar en análisis estadístico que para la gente que hizo la auditoría era una referencia de dónde encontrar las irregularidades y no de prueba de la irregularidad, que es la constatación de la existencia de los servidores, la constatación de la falta de independencia del Poder Judicial, del Poder Electoral, la constatación de la manipulación de las actas. O sea, esos son los hechos. Lo otro es una referencia para llegar a eso. Y por eso, o sea, esos 8 informes, que son en realidad unos 1,5, no es algo, no atacan los puntos relevantes de la auditoría ni de la observación electoral. Se van completamente por la tangente y evitan justamente entrar en el tema real para tratar de hacer una manipulación de números, como se intentaron hacer ahora. O sea, y como lo dije hoy, o sea, la transpolación de números es imposible de hacer. O sea, por ejemplo, las únicas 2 veces que se pasó el 50% en votaciones en Bolivia en estas últimas 3 elecciones fue el resultado del no al proyecto de reforma y Luis Arce, candidato del MAS ahora. Si Evo hubiera tenido esos 55% de los votos, hubiera ganado la reforma y nos hubiéramos ahorrado ni sabe cuánto lío.